Hola ideadores, hoy vamos a reciclar una de estas lecheritas que ponen en muchos sitios para dar el chocolate. Seguro que tenéis alguna de estas navidades, pues no la tiréis que vamos a usarla. Hola ideadores, pues como os digo, hoy vamos a trabajar con una lechera de estas de plástico que dan con el chocolate en muchos sitios. Estas navidades pues algún día ha caído chocolate y por supuesto yo no podía dejar que tiraran esta maravilla. Lo primero que vamos a hacer va a ser aplicar imprimación, porque es un plástico y así conseguiremos que todo lo que apliquemos encima se nos quede bien pegado. La tapa yo creo que no la voy a usar, porque el problema de estas tapas de plástico es que luego, como necesitas moverlas para abrir y cerrar, de moverlas se acaba yendo la pintura por mucha imprimación que hayas dado, así que la tapa hoy no la vamos a usar. El asita sí que lo voy a usar, pero el asita, bueno, como luego lo pondremos así y se quedará puesto, no es lo mismo, va a ser mucho menos, va a tener mucho menos trajín de moverse. Esta es una imprimación todoterreno que tengo, alguna vez me habéis preguntado por ella, yo la he comprado en una gran superficie de estas de material de bricolaje. Y la voy a aplicar con pincel, porque si la aplicara con esponja quedaría más material, pero quedaría más marcadas el relieve ese que queda muchas veces, así que la voy a aplicar con pincel por toda la superficie. Lo suyo es aplicar un par de capas para asegurarnos de que queda todo bien imprimado. Lo voy a aplicar por toda y luego aparte por aquí, por la parte superior del interior también la aplicaré, porque luego pintaré, porque como os digo va a ir abierto y para que no se vea justo ahí el plástico. La imprimación tarda en secar más que la pintura normal y es importante dejar secar bien entre capa y capa o después de la imprimación antes de la siguiente capa que le vayamos a aplicar. Bueno, ahora vamos a seguir preparando la decoración para nuestra lecherita y voy a utilizar pasta DAS o cualquier pasta que tengáis de secado al aire. Como siempre la amasamos un poco para darle calor, para que se reblandezca, y luego lo que voy a hacer va a ser estirarla en la superficie. Voy a poner esta mejor y la voy a estirar para hacer una lámina fina. Estos rodillitos que tienen las arandelas vienen muy bien, porque ya vas a tener la altura de la arandela o la anchura de la arandela en tu lámina. Pero si no tenéis un rodillito de estos con arandelas, yo este lo compré hace mucho tiempo en el Teddy, en la sección de cocina, pero hace mucho que no lo veo. Si no tenéis uno como este, lo podéis hacer colocando un par de palitos o algo así en los bordes y os servirá igual. Entonces, ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer un cartel. Así que lo primero que voy a hacer va a ser quitarle una arandela, porque voy a tener que presionar más. Porque lo que voy a hacer va a ser con un stencil marcar el cartel sobre mi plancha de castadas. Entonces voy a ir apretando bien para hacerlo de una vez. Ahora retiro mi stencil y como veis ha quedado marcado el motivo. Entonces ha quedado marcado el motivo hasta de alrededor. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a cortarlo. Mirad, voy a usar esta... Esto realmente es una
espátula de las de la Cricut, pero me va a venir muy bien para cortar aquí alrededor. Si no, pues se te deshace el coloco con cualquier cosa cortante. Lo que pasa es que esto, al ser tan largo, me permite hacer mejor las líneas rectas. Con el sobrante ya sabéis que lo usaré para moldes, que esto no se tira nunca. Mirad. ¿Veis? Entonces, lo primero que voy a hacer va a ser redondear un poco los bordecitos, que no me queden tan abruptos. Y ahora la voy a pegar sobre mi lecherita. Aquí. Así que le voy a colocar un poco de cola de carpintero. Primero, para que la lechera no se mueva hacia los lados, voy a colocar un par de palitos. Así. Lo voy a colocar en un frontal, es decir, que estos dos estén en los lados. Y ahora voy a colocar un poco de cola de carpintero o cola blanca. Y ahora la voy a colocar pues sobre mi lechera. Y la dejaré secar. Es importante dejarla secar así para que no se caiga hacia ningún lado, porque hasta que la cola blanca no seca se puede caer. Y luego además quiero mantener el relieve, así que tengo que esperar a que seque muy bien para seguir. Yo la voy a dejar por lo menos hasta mañana. Hola diadores, mirad lo que me ha pasado. Venía yo muy directa para pintar mi lecherita y resulta que aquí se había caído el pegamento, se me había quedado pegado en el palito y al retirarlo se ha levantado incluso la imprimación. Este es uno de los problemas que hay con los plásticos, que por mucho que le eches imprimación, a veces como empieces a tirar, de hecho yo aquí levanto y empiezo a tirar y me llevo todo. Así que nada, voy a volver a echar imprimación, sobre todo por esta zona. Ya había echado 2 capas, pero aún así, mirad, y es una imprimación que me suele ir bastante bien. Pero que sepáis que cuando trabajamos con plástico tenemos que tener mucho cuidado. Otra manera de intentar evitar esto es lijar el plástico antes de echar la imprimación. Pero me pareció que este plástico no era demasiado liso, aunque me debí de equivocar. Bueno, luego seguimos. Y ahora vamos a pintar nuestra lechera. Mi idea inicial era utilizar este efecto oxidado que tengo aquí, que por eso me habéis visto antes, por de fondo, estas pruebas que había hecho. Quería pintarlo de color cobre y hacerle un efecto oxidado de cobre y tal y cual. Pero, claro, lleva mucho líquido para hacerlo y sobre una superficie curva pues se me va a escurrir todo y no va a quedar bien. Esto está bien para hacerlo en superficies planas. Entonces voy a hacerlo pintándolo con este color plata antigua, que es más parecido a un color de hierro, y luego haré un oxidado de como si fuera hierro. De todas maneras, yo porque lo quiero hacer con un efecto oxidado, un efecto antiguo tirando oxidado, pero cualquier efecto, cualquier acabado que le deis, que le dé un efecto un poco antiguo, y eso porque ponerlo de antiques, si no ni eso, pues quedaría bien. De momento lo vamos a pintar todo igual. Si me estás viendo pero todavía no te has suscrito, suscríbete ya, que a mí me ayudas un montonazo y es totalmente gratis. Solo hay que darle al botón rojo de suscribirse y si además le das a la campanita que tienes al lado y seleccionas todas las notificaciones, YouTube te va a avisar cada vez que suba algo nuevo y no te vas a perder nada. Muchas gracias.
Bueno, ya tengo mi lecherita pintada, acordaros también del asa. Y ahora lo que voy a hacer va a ser darle esos toques que os he dicho de óxido para darle ese toque antiguo. Tengo aquí esta pintura color marrón óxido, que si no tenéis esta pintura, pues una pintura marrón, bueno, pues fabricáis un marrón parecido a este con bastante rojo y le vamos a dar. También tengo aquí polvos de hierro. Esto es un kit de Artis que vienen los polvos de hierro y oxidante, pero creo que los hay de más marcas también. Entonces tengo aquí mis polvitos, esto pesa que no veas, y una cucharita para añadirlos. Entonces vamos a ir poniendo en las partes que creamos que podrían estar oxidadas, así las esquinas y demás, que hayan tenido un mayor gaste y entonces luego se hayan podido oxidar. Ponemos la pintura y luego dejamos caer encima, cuando todavía la pintura está fresca, los polvitos de hierro. Yo cuando trabajo con esto al principio, bueno, podéis poner un papel debajo para recuperar lo que cae, pero a lo que quiero ir es que siempre soy al principio un poco rácana, pero la verdad es que cunden muchísimo, o sea que podéis echarlos sin problema porque todo este bote cunde muchísimo. Si te está gustando el vídeo, dale al like. Me encanta ver además tus comentarios y que me compartas con tus compañeros en tus redes sociales para que me conozcan. Muchas gracias. Bueno, vamos a dejar que esto seque y luego continuamos. Y ahora lo que voy a hacer va a ser utilizar el oxidante. No me gusta usarlo directamente del bote porque como lo aplico con pincel, si vuelve alguna virutilla de hierro al oxidante, se me empieza a oxidar y pierde el poder oxidante. Entonces, con un pincel, como os digo, lo coloco. Mirad qué burbujitas salen. ¿Las veis? Eso es normal y luego así hace eso, es más probable y más fácil que luego me se quede el efecto oxidado. Pues lo voy a aplicar así poquito a poco por todas las manchas a las que les he puesto el polvito. Y veis como aquí se va quedando un poco de polvo. Eso es lo que quiero evitar que me pase con todo el bote, porque me estropearía todo el oxidante y no lo podría seguir utilizando. Y ahora vamos a dejar un tiempo para que reaccione y vaya saliendo todo el efecto. Bueno, mirad, ya ha salido el efecto y mirad qué efecto oxidado tan chulo que nos ha quedado. Y ahora lo que voy a hacer, bueno, aquí también, por supuesto. Lo que voy a hacer va a ser darle un poquito más de relieve o de contraste al relieve con una pátina. Voy a usar esta pátina que es de color cobre antiguo. Y para eso veis que me he puesto un dedo de guante porque no quiero, o sea, me voy a manchar porque esto se suele aplicar así con el dedo. Entonces, poco a poco, muy suavemente para que solo quede en la superficie y así quede mejor marcado el relieve. Bueno, y cuando ya le he dado en todo el relieve de la etiqueta, le voy a dar también un poco aquí en los bordes de la etiqueta y en el relieve de la lechera, de la propia lechera. Luego, cuando acabe, lo dejaré secar un rato y ya lo barnizaré. Lo barnizaré con barniz mate
para darle ese aspecto antiguo envejecido. Y bueno, tendré que volver a montar el asa y estará lista. El asa volverlo a montar con cuidadito para no levantar la pintura cuando la pongáis. Pues así ha quedado al final nuestra lechera, con este aspecto oxidado, muy vintage, que a mí me encanta. Se pueden poner dentro flores, caramelos, pupurrí de este para que huela, lo que queráis. Yo creo que voy a poner unas flores y voy a cambiar las flores que tengo en la entrada, que están en otro bote diferente. ¿Y a vosotros os gusta? ¿Os gustan estas cosas así con efectos oxidados? Nos vemos pronto, ideadores.